¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Bueno, bienvenidos a un nuevo video. Vamos a charlar un poco hoy sobre qué sucede en el mundo de la política en Argentina, por qué se impuso Javier Milei como una de las propuestas más, podríamos decir, yo lo comparo en algún momento con lo que fue Mauricio Macri en algún pasaje de la historia, y en el cual muchos argentinos pensaban que después de cierto fracaso, o del fracaso casi definitivo del radicalismo y del peronismo, vendría el PRO a salvar a los argentinos. Vino Mauricio Macri, hizo un desastre, endeudó un poco más a Argentina, y los argentinos perdieron nuevamente las esperanzas, eligieron a otros candidatos y lamentablemente tampoco recibieron una respuesta, ¿no? Tampoco una respuesta positiva. Por eso yo digo que vamos a tratar de hacer un poco, de ver un poco cómo funciona esto. Bueno, vemos que acá tenemos el peronismo, vamos a hacer esto, el radicalismo, y esta gente prácticamente no pierde la credibilidad como consecuencia de la inflación, de la violencia, en fin, de una serie de cuestiones, y la gente decide darles la espalda. Creo que el nacimiento del PRO con Mauricio Macri fue quizás un poco de aire fresco, pero que lamentablemente defraudó a la mayoría de los argentinos. Yo creo que estos tres candidatos, estos tres partidos, logran quitarle la esperanza a muchos argentinos. Y relacionado a esto es que creo que Milei es, al ser uno de los candidatos al ser el candidato que no tiene prácticamente, supuestamente, relación con ninguno de todos estos, tiene ese plus de ventaja. Es decir, mucha gente que antes era peronista o que antes era radical, decidió cambiar su voto, elegir para otro lado, votar a otro candidato, porque también las situaciones o los tiempos han cambiado. Convengamos que en la época del peronismo, el radicalismo y el PRO, hasta ese momento los medios de comunicación, es decir, hablemos de los medios como la televisión o la radio, tenían un fuerte impacto, es decir, eran los que definían, eran junto con las encuestadoras, los que definían el voto de la gente, es decir, influenciaban de tal modo de que muchas personas, por el solo hecho de estar del lado de los ganadores, iban y votaban lo que decían estos medios de comunicación. ¿Qué pasó? Se terminó toda esta historia, surgen las redes sociales, surge Internet, surge Twitter, YouTube, Twitch, Instagram, múltiples redes sociales en las cuales ya el control no es, digamos, podríamos decir territorialmente hablando, en el marco de Argentina, sino que ya estas redes sociales no pueden ser manejadas por los políticos de un determinado país, sino que tienen una cierta apertura. No vamos a decir que es una apertura muy grande, pero sí que cambia la perspectiva, porque ya no son los periodistas de turno o aquellos que hoy ya están, podemos decir, despidiéndose de la carrera periodística, que ha cambiado muchísimo, ¿no? Pongámonos a pensar que ustedes hoy, yo estoy transmitiendo con una cámara, ¿sí?, un micrófono, y eso es todo. Es decir, y ustedes pueden escuchar mi punto de vista como lo escuchan quizás a los renombrados periodistas argentinos, que, como todos sabemos y todo el mundo sabe, viven de la pauta publicitaria, como siempre digo, del Estado. Y el Estado, es decir, el que recauda, es decir, son ustedes, los que pagan los impuestos para que esa gente pueda vivir como vive y puedan muchas veces mentirnos, ¿no? La mayoría de las veces. Yo creo que la mentira ha quedado expuesta. ¿Esto quiere decir que Javier Milei va a ser la solución para los próximos años de Argentina? ¿Quién lo sabe? Todos sabemos que tenemos que dividir, ¿no? Tenemos que dividir a los candidatos en lo que es la previa, ¿sí?,
la previa a ser presidente, y cuando son elegidos ya cambia la historia. Todos sabemos que de acá para adelante es otro el tema. ¿Por qué es otro el tema? Porque bueno, una cosa es que los traten de convencer a ustedes diciéndole o dándole plata. Muchos de mis amigos me decían, bueno, en definitiva lo que nosotros hacemos es recibir ese dinero, nos van a descontar el IVA, el 21%. Si sigue así, Argentina se va a quedar prácticamente sin impuestos. Pero no lo vamos a votar a Massa. Bueno, está bien. Es decir, cada uno sabrá lo que hace o sabrá cuál es la perspectiva de futuro que quiere para Argentina. Por eso es que digo que Milei tiene muchas ventajas con respecto a los otros candidatos. Es decir, Burrich ya estuvo con Fernando de la Rúa. Es decir, otro más que fracasó en el intento de querer construir una Argentina mejor, pero hicieron una Argentina peor. También estuvo con Macri, Bullrich. También, lamentablemente, Macri fue muy bueno para Boca, quizás, y para algunas otras instituciones, pero en el país dejó un desastre, ¿no? Y Massa, bueno, Massa es la muestra cabal de que un candidato, por más mal que haga las cosas, puede llegar a ser un candidato potable. Pensemos, por un momento, Massa tiene el 150% de inflación. Vamos a poner otro color. A ver, acá está blanco. 150% de inflación. Yo la verdad que me preguntaría si en cualquier parte del mundo, no sé, yo la verdad que en un país relativamente normal, un candidato a presidente pueda tener el 150% de inflación siendo el ministro de Economía y que todavía tenga chance de ser presidente. Es decir, ¿cómo se analiza esto? ¿Cómo logramos entender o comprender esto? Más allá de las críticas que yo pueda recibir de mis amigos, porque muchos de mis amigos están adentro de la política y están de un lado o están del otro, y a muchos, obviamente, no les va a gustar la opinión que yo tengo, más allá de que no sean de mi agrado ninguno de los políticos que quieren ser presidentes en Argentina. Yo, si tuviera que votar a uno de los tres, no votaría a ninguno de los tres. Pero bueno, hay gente que tiene que votar y elegir a uno de estos tres candidatos. Muchos me decían, bueno, hay gente que lo vota a Massa porque tiene que cuidar su sueldo, porque tiene un puesto político, ¿sí? Hay otros que, bueno, dicen hay 150% de inflación, pero al menos recibo un plan social, al menos me van a dar 20.000 pesos ahora a las personas que no están en blanco. En fin, una serie de cuestiones que yo creo que no le va a alcanzar a Massa. Yo creo que no le va a alcanzar, personalmente creo, no lo sé, para llegar al balotaje. Es decir, muchas de las encuestas que hoy se están haciendo dan como ganador en primera vuelta a Javier Milei. A ver, muchos han ido a El Salvador a ver cómo funciona, cuál es el proceso de dolarización, si la gente vive mejor, si la gente vive peor. Y miren, la verdad que incluso en el mismo Estados Unidos hay gente que vive bien y hay gente que vive mal. En todos los países del mundo existen este tipo de inconvenientes, de que hay gente a la cual le va bien y hay gente a la cual le va mal. El problema de Argentina es que a mucha gente, casi a la mitad de los argentinos o un poco más, le va mal. Cuando vemos los índices de desocupación con respecto a países como México, países como Brasil, cuando vemos los índices de inflación con respecto a Brasil o con respecto a Uruguay o respecto a México, Argentina es un verdadero desastre. Entonces, claro, nos preguntamos hasta qué punto el argentino puede soportar este nivel de ineficacia por parte del Estado, es decir, por parte de los gobernantes, ¿no? Es un análisis que va más allá de lo que muchos podrían pensar y decir, bueno, en definitiva lo que falla son los propios argentinos. Puede que sí, puede que no.
pero lo cierto es que quienes tienen la responsabilidad de mejorar mínimamente la vida de los argentinos lo han hecho muy mal durante más de 40 años, es decir, desde 1983 a la fecha, lo han hecho mal, lo han hecho totalmente mal. Entonces, muchos ven, sobre todo los más jóvenes, ven en Javier Milei la esperanza de que pueda llevar adelante el país. Yo creo que un país no depende de una sola persona, es decir, poner todo o toda la responsabilidad de una sola persona es muy difícil, porque un país tiene no solamente una parte política, hay una parte judicial, ¿sí? Hay una parte legislativa donde se hacen las leyes. Para poder gobernar un país hay que tener una coyuntura muy amplia y muy grande para poder hacer un cambio como el que pretende hacer el candidato libertario. Entonces, ustedes me dirán, ¿es posible? ¿No es posible este cambio que propone Milei? ¿Va a ser el presidente electo en primera vuelta? ¿Va a sacar la cantidad suficiente de votos para poder ser el candidato en primera vuelta? ¿El presidente en primera vuelta? Bueno, veremos qué es lo que sucede en las próximas elecciones. Como siempre les digo, espero que les haya gustado este pequeño análisis que hago de la realidad política en Argentina. Y les dejo ahí las redes sociales, tienen Instagram, Twitter, Facebook. Y si les gustó el video, denle like, suscríbanse al canal. Y como siempre, nos vemos en el próximo video. Chao.